para el trabajo de este día podrán encontrar lo que es el formato de la planilla en la descripción del video listo para su descarga. Vamos a iniciar haciendo un repaso del formato de la planilla. Como pueden ver, tiene su encabezado y dentro de la tabla de la planilla tiene identificado el número de empleado, la fecha de ingreso, el documento de identidad, nombre y centro de costo. El centro de costo se utiliza para dividir los gastos, ya sea de administración o de ventas, a su respectivo centro de costo y definir las erogaciones de salario que hay en cada uno. Por eso se hace esta diferenciación, pero ya atiende a situaciones puntuales de la contabilidad de cada empresa. También incluye lo que es el puesto y el salario bruto, que será nuestro insumo de trabajo, así como una sección con las deducciones, donde primero tenemos la retención del impuesto sobre la renta, también los pagos al Instituto Hondureño de Seguridad Social, consistentes en enfermedad y maternidad, un 2.5% del empleado, y un 2.5% de invalidez, vejez y muerte. También tenemos el régimen de aportaciones patronales con 1.5% y el total de deducciones, así como el salario neto. Para el cálculo de deducciones, nos vamos a ayudar de lo que son los techos y los pisos de las aportaciones en el 2026. Estos datos fueron tomados de las páginas oficiales tanto del Instituto Hondureño de Seguridad Social como del régimen de aportaciones patronales. Aquí podemos ver el techo del seguro, la base del RAP y el techo del RAP. El techo será utilizado para lo que es la reserva laboral. Eso lo podemos ver en la segunda parte de la planilla, que son las aportaciones patronales. Tiene los mismos identificadores del empleado, tiene el sueldo, tiene también el aporte del Seguro Social de enfermedad y maternidad, pero con un porcentaje mayor, que es del 5%, así como invalidez, vejez y muerte, un 3.5%. Vamos a tomar en cuenta un aporte del 0.20% correspondiente a riesgos profesionales, que es pagado exclusivamente por el patrono. De parte del patrono también tenemos el aporte al régimen de aportaciones privadas y lo que es la reserva laboral, que es de un 4% sobre el sueldo hasta un tope de 57.896.16 lempiras. También el total de deducciones y lo que es el asiento contable, donde ponemos los sueldos y salarios por pagar completos, incluyendo aquí lo que todavía falta por deducir, la parte patronal del ISH, del RAP, la reserva laboral y el INFOP en caso que aplicara. Tenemos también el crédito en el pasivo por los sueldos y salarios ya con sus deducciones, la parte patronal del ISH, del RAP, del INFOP y las deducciones a los empleados, así como la retención en la fuente. En este momento no nos cuadra porque no hemos completado la tabla. Vamos a iniciar con las deducciones del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Para eso nos apoyaremos de función sí. Si ustedes pueden apreciar la fórmula, se conforma de la manera siguiente. Si G8, que es el salario bruto, es mayor que P9, que es el techo del Instituto Hondureño de Seguridad Social, entonces vamos a multiplicar P9 por 2.5%, que es el porcentaje de esa deducción. ¿Por qué hacemos esto? Porque P9 es el techo, es lo máximo sobre lo cual se va a cobrar esa deducción. Y si el sueldo es mayor que el techo, no se va a cobrar más, solo hasta el techo. ¿Qué pasa
si el valor es falso, es decir, si el sueldo es menor. Bueno, si el sueldo fuera menor, como en el caso de Grady, donde por situaciones administrativas solo le pagan 8.000 lempiras, que es menor al techo, entonces la fórmula va a calcular sobre el sueldo el 2.5%. Vamos a aplicar la fórmula. Si ustedes tienen problema para aplicar el símbolo mayor que, se los dejé aquí incluido en el archivo. Solo seleccionan la casilla, se van a la barra de fórmulas, copian el símbolo y vamos a ingresar la fórmula. La fórmula es igual si, abrimos paréntesis, si el sueldo es mayor que el techo, entonces multiplicaremos el techo por 2.5%. Si no, multiplicaremos el sueldo por 2.5%. Cerramos paréntesis e ingresamos la fórmula. Una vez que tenemos estas dos, vamos a copiarlo en el resto de las filas. Si ustedes pueden apreciar, aquí la fórmula nos tira error. No salió mal porque nos movió el valor del techo. Si se fijan, el techo está en P9, tanto en la primera fórmula como en la segunda. Ya en la tercera nos lo cambió a P10. ¿Cómo solventamos esto? Inmovilizando el valor. Siendo que P9 es un techo que no nos va a cambiar, es una celda que no queremos cambiar, vamos a ponerle el signo de dólar antes de la P y antes del 9. Lo haremos también en la segunda mención de la casilla. Una vez que tenemos esto, el valor del techo va a quedar inmovilizado. Y al copiarlo, nos va a tirar bien la fórmula. Si se fijan, la única que nos cambió fue la número 7, pero esto es debido a que el valor del sueldo es de 8.000 lempiras, o sea que es menor al techo. Por eso simplemente multiplicó el salario por el porcentaje, como lo tenemos en la fórmula. La parte de invalidez, vejez y muerte es básicamente igual. Vamos a copiar el signo de una vez para evitar inconvenientes e ingresamos la fórmula. Si el salario es mayor que el techo, aquí podemos inmovilizar de una vez el P9 con la tecla F4. Algunos en sus teclados les va a aparecer al presionar la tecla función. Es una tecla que está nombrada con Fn y que está a la par de la tecla control. Función F4. Ya en automático inmoviliza el valor. Repasamos. Si el sueldo es mayor que el techo, entonces multiplicamos el techo, F4 o función F4,
por 2.5%. Si no, multiplicamos el sueldo por 2.5%. Cerramos paréntesis, ingresamos y copiamos la fórmula. Una vez ingresado esto, seguimos con el RAP. En el RAP hay una variación, ya que los aportes se calculan sobre el excedente de la base o el piso del RAP. En este caso, la fórmula es: si el sueldo es mayor a la base, entonces vamos a restarle al sueldo la base y esa diferencia la vamos a multiplicar por 1.5%. En caso de que el sueldo no sea mayor que la base, el valor será cero, porque no vamos a cobrar un aporte si el sueldo es menor. Procedemos a ingresar la fórmula, copiamos el símbolo, igual, sí. Si el sueldo es mayor que la base, entonces abrimos paréntesis, al sueldo le vamos a restar la base. Cerramos paréntesis y ese resultado lo vamos a multiplicar por 1.5%. Y si el sueldo no fuera mayor a la base del RAP, entonces el valor será cero, porque no vamos a cobrar ese aporte. Antes de cerrar, vamos a inmovilizar la celda P11, F4 o función F4 y le damos Enter. Después vamos a copiarla y si se fijan, hace el cálculo del 1.5% para todos, excepto para el último, por ser un valor menor a la base. Para el total a deducir, vamos a hacer una suma de todas las deducciones. Damos Enter y copiamos la fórmula. Para el salario, vamos a hacer una operación de resta, donde al sueldo le vamos a restar las deducciones. Y vamos a copiar la fórmula. Ahora, ustedes podrán notar que la retención del impuesto sobre la renta la tenemos vacía. Este dato lo vamos a tomar de la otra hoja que tenemos anexa, la que dice ISR, impuesto sobre la renta. Para ello, vamos a presionar igual, nos vamos a ir a la hoja y vamos a seleccionar el valor de la retención que está en I2. Vamos a copiar la fórmula y en este momento no nos aparece ningún valor porque todavía no hemos calculado la retención de los demás empleados. Nos vamos a ir a la otra hoja y aquí ustedes pueden ver una tabla donde están todos los empleados con sus respectivos sueldos. En esta hoja vamos a calcular el ingreso anual multiplicando el sueldo por los 12 meses del año. ¿Por qué lo multiplicamos por 12 y no por 14?
porque el aguinaldo y el catorceavo no son sujetos al impuesto sobre la renta. Entonces por eso lo dejamos solo en 12 meses. Igual, sueldo por 12. Los gastos médicos, por ley, nos permiten deducir 40.000 lempiras anuales. La invalidez, vejez y muerte es una pensión. Entonces la ley nos permite deducir estos valores de la base gravable para el impuesto sobre la renta. Este valor lo vamos a traer de la hoja de la planilla, pero lo vamos a multiplicar por 12, ya que en la planilla tenemos solo lo que es invalidez, vejez y muerte del mes. Vamos a tomar la del segundo empleado, en este caso Cintia, y vamos a multiplicar este valor por 12. Recuerden que la primera fila ya la teníamos llena con los datos de Ana, así que una vez que seleccionamos la segunda y le ponemos por 12, le vamos a dar Enter y ya nos aparece el segundo valor. Vamos a copiar esta fórmula, vamos a copiar los gastos médicos y vamos a copiar también la fórmula del salario. Lo que son gastos de colegiación y pensión también se pueden deducir. Si alguien pagara del colegio de peritos o del colegio de maestros o pagara una pensión en una aseguradora privada, podría deducir esos valores de su base gravable, pero para este ejercicio lo dejaremos en cero. El total lo vamos a hacer con una operación aritmética simple, donde al ingreso anual le vamos a restar la suma de las deducciones. Es igual ingreso anual menos, abrimos paréntesis, suma, abrimos paréntesis y seleccionamos todas las deducciones. Cerramos paréntesis y damos Enter. Aquí Excel me está diciendo que encontró un error de escritura en la fórmula y automáticamente me lo corrige. Si se fijan, lo correcto era poner dos paréntesis porque abrimos dos veces y yo solo cerré una. Aceptamos la corrección y copiamos la fórmula. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Este total es el sueldo neto gravable. ¿Y qué nos permite? Nos permite calcular el impuesto en esta tabla. Esta tabla está automatizada. Tiene una función sí, donde determina si el valor del sueldo está en los rangos para hacer el cobro del impuesto. No se lo voy a poner difícil, simplemente le voy a escribir la última fórmula, pero quiero que ustedes la entiendan. Para ello vamos a ocupar el menor que. Lo copiamos y empezamos con la fórmula. Vamos a usar si y si el sueldo neto gravable fuera menor que este valor, entonces simplemente vamos a poner 25%.
para que la tabla nos quede completa y bonita con esta leyenda. ¿Por qué? Porque si el sueldo neto grabable es menor a 809.000 lempiras, indicaría que va a estar calculado en las filas anteriores, como le voy a hacer una demostración. Ahora, ¿qué pasaría si resulta que el valor es falso? ¿Qué pasaría si el sueldo es mayor que este valor? Vamos a proceder a calcular el siguiente rango. Entonces, tomaríamos el sueldo menos lo que ya está calculado y lo multiplicaríamos por 25%. Noten aquí varios detalles. En la primera parte pongo el 25% entre comillas para que lo ponga como un texto. Aquí lo pongo 25% directamente como un valor. Hay otro detalle. Aquí tenemos una resta y una multiplicación. Por ley de los signos, primero va a ser la multiplicación. Entonces vamos a poner, abrir paréntesis y cerrar paréntesis para que primero nos haga la operación de resta y después lo multiplique. Cerramos paréntesis nuevamente para completar la función sí y le damos intro. Como pueden ver, me apareció un 25%. Una vez que tenemos listos todos los rangos, vamos a ingresar un valor. Si ponemos 100.000 lempiras, es un valor exento que está por debajo del primer rango. Si ponemos, por ejemplo, 300.000 lempiras, nos va a calcular el valor en el primer rango del 15%, porque está incluido en este. Si pusiéramos 500.000 lempiras, nos va a calcular en ambos. Aquí utilicé una fórmula para multiplicar la base gravable de cada rango por el 15% en el primero, el 20% en el segundo, el 25% en el tercero, y asimismo calcular retención mensual dividiendo cada uno de estos valores entre 12. De igual forma, para calcular el total, hice una suma para incluir a los tres rangos en cada uno. No tienen que preocuparse por esto, ya se los voy a entregar. Lo que sí tienen que hacer es ingresar cada uno de los sueldos netos gravables, iniciando con el segundo, que son 316.429.06. Nos va a calcular lo que es la retención y la vamos a copiar aquí. 1101.31. Esto sí lo van a tener que hacer manual con cada uno de los valores. 256.429.06 nos da 351.31. Pero no se preocupen, no todos van a calcular la retención en la fuente. Ya el de Génesis nos da 244.429.06, tiene una retención de 201.31. Y si se fijan, Grecia solo tiene 220.429.06 y ya no nos calcula nada porque está dentro del rango exento. Entonces a Grecia y a Grady ya no salen cero por ser
Sueldos menores a los grabados. Si nos vamos a la planilla, podemos ver que ya nos arrastró los valores. Y eso nos deja completa lo que es la tabla de las deducciones de los empleados. La tabla de las aportaciones patronales no nos vamos a complicar mucho. Solo vamos a revisar que las fórmulas tengan inmovilizado lo que es el valor del techo con función F4 o F4, porque son básicamente las mismas fórmulas que ocupamos arriba. En esta, como pueden ver, solo nos cambia lo que es el porcentaje. En la de invalidez, vejez y muerte también nos cambia el porcentaje de 2.5 al 3.5. La de riesgo profesional también es la misma fórmula. La del RAP es la misma fórmula que arriba. Y la que sí nos varía un poco es la reserva laboral. En la reserva laboral, la fórmula que utilizamos siempre es sí. En caso de que el sueldo sea menor que el techo, entonces al sueldo se le aplica un 4%. Pero si saliera caso contrario, que el sueldo fuera mayor que el techo, entonces al techo le aplicamos un 4%, porque no vamos a dar una aportación mayor que este valor. Inmovilizamos y damos Enter. El INFOB no lo vamos a calcular, pero sería el 1%. Y para el total de deducciones, simplemente hacemos la suma. Una vez que ya tenemos inmovilizados los valores de las fórmulas, solo las vamos a copiar. Yo sé que ya estaban asustados. Aquí nos da un pequeño error. Excel en automático pensó que estábamos haciendo un conteo iniciando desde cero, pero aquí todos los valores son cero, porque no estamos calculando el 1% del INFOB. Si ustedes se fijan, los valores son casi idénticos, excepto en el último caso, que como el sueldo es menor, no lo calcula sobre el techo, sino directamente sobre el sueldo. Y no nos hace un cálculo del RAP porque es menor a la base. Entonces ya con esto tenemos completa lo que es nuestra planilla de empleados, nuestra planilla patronal. Y si nos vamos al asiento contable que está enlazado con toda la planilla, podemos ver que nos cuadra. Y ya tenemos el desglose tanto de los sueldos y la parte patronal, como de los sueldos con las deducciones realizadas y el desglose de cada uno de los renglones. Y con esto terminamos el ejercicio de hoy. Dudas, consultas en la cajita de comentarios.